a estos sectores de los tronconales y a todo aquel que transita por esta vereda. Dios los bendiga. Amén. Amén. Bueno, iglesia de Dios, vamos a la Biblia. Dirígase al Antiguo Testamento, al libro de Oseas. El profeta Oseas, aleluya, en su capítulo 4, versículo 6. Cuando todos los tengan la señal de costumbre. Un gloria a Dios, un aleluya. ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Leemos palabra de Dios bajo la unción ministración de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amén, hasta ahí. Versículo 4, 6a. Puede sentarse, iglesia de Dios, ya usted sabe cómo es. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos sintieron la gloria de Dios en esta noche? Todavía está la gloria de Dios en esta noche, en este lugar. Agarre esa presencia, hermano, y no la suelte, iglesia de Dios, y métase ahí, que esto es necesario. Tenemos que saber conocer los tiempos de la visitación de Dios a nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Dios. Ve, iglesia de Dios, que en esta noche el Espíritu Santo nos va a hablar de una palabra bajo un tema, nos va a hablar un tema bajo el título El peligro de la ignorancia. Es el título de la administración en esta noche, en la cual el Espíritu Santo nos va a hablar en esta noche. Amén. Aleluya. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su pueblo. Amén. Dios nos bendiga a toda la iglesia de Dios. Dios bendiga a mi amada esposa. Dios bendiga a mis hijos, iglesia de Dios, y esas criaturas que están creciendo en el vientre de estas varonas. Amén. Dios bendiga a estos embarazos, hermanos. Dios bendiga a estos niños que están creciendo. Iglesia de Dios, vea, hermanos queridos, que cuando la Biblia nos dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, vea que ese Dios que creó los cielos y la tierra, hermanos amados, Él se propuso a crear un mundo. ¿Para qué? Para que habitésemos nosotros los seres humanos. Y nada más nosotros los seres humanos, no, muchas cosas más. Y podemos ver, iglesia de Dios, que en el capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia que Dios se propuso a crear al hombre. Mi alma adora a Dios. Vea que lo dice la Biblia, que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice la Biblia. Y vea que cuando vamos y leemos este versículo, dice la Biblia que Dios creó, que es lo que me llama la atención, mi hermano Jiménez, que dice Dios que creó al hombre. Y vea que es la palabra que también podemos leer en el primer versículo, que dice: creó en el principio los cielos y la tierra. El verbo bará. Y cuando nosotros estudiamos y profundizamos este término hebreo, mi hermano Josmar, nosotros vamos a comprender que esta palabra quiere decir una creación de origen divino. Y eso es lo que la gente a veces, mi hermano Alexander, no entiende, la ciencia no entiende, porque la ciencia dice que la creación vino por un Big Bang, aleluya. Pero déjame decirte que el Big Bang es una explosión que hubo, iglesia de Dios, y la explosión lo que trae es destrucción, mi hermana Jenny. Y me llama la atención que el término bará quiere decir esto: creación en un origen divino. O sea, y es la misma palabra que se emplea en el versículo 1, capítulo 1, versículo 26, aleluya. Cuando creó Dios al hombre. O sea, nos da a entender esto, mi hermana Irán, que el hombre no vino por una evolución. Vean esto, iglesia de Dios, que esto es importante comprenderlo. Y vean que la Biblia dice en el capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre. El capítulo 2 viene siendo el detalle de ese capítulo 1. En una forma más amplia, iglesia de Dios, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bendito Dios del cielo, y sopló aliento de vida en su nariz. Y fue el primer hombre, Adán, un ser viviente. Mi alma adora a Dios. Y vea, iglesia de Dios, que esto nos enseña también a nosotros, mis hermanos amados, que cuando la Biblia dice que Adán fue el primer ser viviente, esto me llama la atención porque fue el primer hombre en la historia de la humanidad, mi hermano Jiménez, que no vino bajo un vientre. O sea, fue creado por el mismo Dios del cielo. Esto es increíble. Y me llama la atención, sí, me llama la atención que Adán fue un hombre, hermano, de una naturaleza pura antes de concebir el pecado. Era un ser humano, mi hermano amado, con una inteligencia increíble. Era un hombre puro, iglesia de Dios. Adán era un hombre increíble. Vea que la Biblia dice que cuando Dios lo creó, lo puso en el huerto del Edén para que le diera nombre a todos los animales. O sea que todos los animales que nosotros podemos comprender hoy en día
sabemos y entendemos que quien le puso esos nombres fue este hombre llamado Adán. Vea la inteligencia, o sea, en términos del ser humano, el hombre Adán era un hombre ilimitado. Era un hombre ilimitado, hermano. Dice la Biblia que él hablaba con Dios. Hablaba con Dios Adán, hermano. Vea esto, iglesia de Dios. Había un conocimiento, había una inteligencia, había una pureza en este ser. Y vea que cuando pasa lo que pasa, lamentablemente, cae en el pecado, iglesia de Dios, por haber desobedecido la palabra de Dios, perdió todo esto, el ser humano. Y vea que desde ahí en adelante viene la procreación con su mujer Eva. Viene la procreación de Caín y Abel, y ahí se empieza a extender la humanidad, iglesia de Dios. Y vea que a partir de ahí en adelante, iglesia de Dios, empieza a nacer nuevas criaturas bajo una fecundación, bajo un nacimiento, aleluya. Y vea que desde ahí en adelante el ser humano tenía que ser instruido. Desde ahí en adelante, iglesia de Dios. Y vea que cuando vamos al libro de Oseas, iglesia de Dios, dice la Biblia que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Me llama la atención, iglesia de Dios, que cuando nosotros, mi hermano Antonio, que te encuentras aquí en esta noche, cuando nosotros sabemos manejar los significados, los términos, las palabras claves de la Biblia, tú vas a comprender que la palabra ignorancia, el peligro de la ignorancia, la palabra ignorancia quiere decir falta de conocimiento. O sea, en pocas palabras, iglesia de Dios, el Dios del cielo le estaba diciendo al pueblo de Israel, mi hermana Wilmary, ustedes Israel, ustedes fueron destruidos por ignorantes. Eso era lo que le estaba diciendo el Dios del cielo a este pueblo, por boca del profeta Oseas. Ustedes fueron destruidos por ignorancia, por ignorantes, porque les faltó conocimiento. Por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio. Y vean que cuando nosotros nos metemos allí en este libro, en el contexto, mis hermanos amados, nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel estaba pasando una situación increíble, una situación terrible. Mi hermana Egali, había una prostitución tremenda en este pueblo de Israel, iglesia de Dios. Y vea que cuando nosotros estudiamos la palabra conocimiento, aleluya, en el hebreo quiere decir da'á. Y da'á, vea esto, la primera vez que vemos esta palabra es en Génesis capítulo 2 versículo 9, en donde dice, y Yohei Bajei Elohim hizo nacer de la Eré todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia. O sea, la palabra aquí es da'á, del bien y del mal. Vea esto, cuando Adán peca, Adán comió fue de este árbol. Sus ojos fueron abiertos, iglesia de Dios. O sea, vino un conocimiento de qué, del bien y del mal. Dice la Biblia en el capítulo 1, iglesia de Dios, en el capítulo 2, perdón, de Génesis, que cuando Adán pecó, dijo Dios, a este hombre hay que sacarlo del huerto. ¿Sabes por qué? Porque ya sabe lo que nosotros sabemos, iglesia de Dios. Si Adán fuera quedado ahí en el huerto del Edén, este hombre nunca jamás fuera muerto. E imagínense el pecado terrible, iglesia de Dios. Y vea, hermanos queridos, que da'á no significa lo que se conoce hoy como ciencia, sino más bien el conocimiento experimental de algo o de alguien. Vea esto, en el original cuando leemos este versículo, hermanos, dice, mi pueblo es destruido por falta de da'á, porque rechazaron mi da'á, yo también lo rechazaré como Cohen para mí, o sea, como sacerdotes para mí. Y vea que me llama la atención porque en el original me abre más del entendimiento. Dice la Biblia que porque rechazaron mi conocimiento. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento del Dios del cielo. O sea, prácticamente da'á quiere decir conocimiento de Dios. Era lo que el pueblo de Israel, iglesia de Dios, estaba rechazando. El conocimiento del Dios del cielo. Y vea que por la falta de este conocimiento, por ignorancia, el pueblo de Israel tenía que pasar por lo que tenía que pasar. Cuando nosotros leemos la Biblia desde el principio de Génesis, mis hermanos queridos, hasta el final del Apocalipsis, podemos ver todas las consecuencias que ocasionaron la falta de conocimiento para el pueblo de Israel. Y ahorita podemos comprender, iglesia de Dios, que el pueblo de Israel está pasando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ahorita ellos en estos momentos tienen un velo. Mi alma adora a Dios por causa de la desobediencia. Aleluya. Pero me llama la atención que nosotros como iglesia, bendito Dios del cielo, nosotros hablamos del pueblo de Israel y decimos que el pueblo de Israel es desobediente. El pueblo de Israel es esto, es pecador, es esto y es aquello. Y nosotros la iglesia, ¿qué somos? ¿Tenemos nosotros el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos?
Vea esto es tremendo, iglesia de Dios. Vea que la palabra Da'at proviene del verbo hebreo Yadá. Vea esto, iglesia de Dios, que esto es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque vea que la palabra Da'at quiere decir conocer. Vea esto, iglesia de Dios, pero no en un sentido superficial o intelectual, sino en un sentido profundo e incluso íntimo en ciertas ocasiones. Vea esto. Esto es necesario aprender. ¿Para qué, mi hermana Wilmary? Para que cuando nosotros nos sentemos a estudiar la Biblia, nosotros sepamos lo que quiere decir Dios en su palabra. Vea esto. Como vemos en Génesis 4.1, que dice la Biblia que conoció a Adán. La palabra aquí es Yadá. Conoció Adán a su mujer Eva. Y vea que la raíz hebrea Yadá aparece en las palabras que se utilizan para dar la idea de 1, conocer, 2, conoció. Pero también se usa con una gran variedad de sentido, queriendo significar, entre otras cosas, entender, discernir, descubrir, etc. O sea, esto está hablando que conoció Adán a su mujer en un sentido íntimo. Relación, iglesia de Dios. Y vea esto. O sea, como un eufemismo. Ahora, ¿qué es un eufemismo, mi hermano? Manifestación suave, decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Esto es un eufemismo cuando se usa en este sentido. Pero vea esto, iglesia de Dios. Lo que nosotros, ahora, para señalar el acto sexual se usa el término conoció. Vea esto. Lo que llamamos conocimiento hoy en día está relacionado con el aprendizaje intelectual y repetición memorizada de un tema específico. Y vea que el profeta Oseas nos habla del peligro de no obtener este conocimiento. ¿Qué conocimiento? La Torá. Esto era lo que le estaba diciendo Dios al pueblo. La ley de Moisés. Por cuanto ustedes no tienen esto, por cuanto ustedes rechazaron esto, ustedes serán destruidos. Me llama la atención que más abajo, en el mismo capítulo 4, en el verso 14, dice la Biblia que el pueblo sin entendimiento caerá. Mi alma adora a Dios. Cuando tú buscas la palabra entendimiento, iglesia de Dios, esto habla de la potencia que tiene el alma. ¿Para qué? Para comparar las cosas que ya tú has obtenido antes con un conocimiento. Y tú agarras, y si tú obtienes otro conocimiento, aparte de ese entendimiento que tú posees, te va a dar a ti la capacidad de juzgar y discernir entre esos dos. Y tú vas a hacer lo correcto. Gloria a Dios. Eso es tener entendimiento, iglesia de Dios. Gloria a Dios. Y era lo que el pueblo de Israel estaba pasando, mi hermano Jesús. No había un entendimiento, no había un conocimiento de Dios, iglesia. Y vea que estamos viviendo tiempos últimos. Me llama la atención que la Biblia dice que aún si los escogidos podrán ser engañados. Pero déjame decirte que si un hombre y una mujer que obtengan todas estas cosas, mi hermano querido, difícilmente serán engañados. ¿Sabes por qué? Porque están bien fundamentados en la roca, en el logo, en la palabra que es Cristo Jesús. Den un aplauso a Dios, iglesia. Esto me encanta, ¿sabe por qué? Porque cuando tú te vas al primer versículo del capítulo 4, dice la Biblia, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Le dice el Dios del cielo por boca del profeta Oseas. No había conocimiento en la tierra. Vea lo que dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Era lo que estaba viviendo este pueblo. Era lo que estaba pasando en esta temporada el pueblo de Israel, la iglesia de Dios. Y cómo nosotros vemos hoy en día la iglesia. Nuestros tiempos, ¿cómo lo vemos? Gloria a Dios. Vea esto, iglesia de Dios. Esto es increíble. Hermano, me llama la atención que hubo una generación que no conoció a Jehová. Eso me llama mucho la atención. La Biblia me dice a mí que hubo una generación que no conoció a Jehová. Y cuando yo estaba metido aquí, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que no te conocieron? Si estaba la ley, si estaba esto y estaba aquello. Tú hiciste tantas cosas, obras magníficas, maravillosas con este pueblo. ¿Por qué hubo una generación que no conoció a Jehová? Vea que cuando nos vamos a la Biblia, en el libro de Jueces, aleluya, capítulo 2, versículos del 7 al 10. Pero antes, cuando tú te vas al libro de Josué, mi alma adora a Dios. Cuando Josué, que fue el que se encargó después de Moisés de terminar, de trasladar al pueblo a la tierra prometida, aleluya, de pasar por el Jordán, de derribar todas estas cosas, los muros de Jericó, de todas las maravillas que hizo Dios con este hombre, con este guerrero llamado Josué. Dice la Biblia, me llama la atención que cuando Josué ya se estaba despidiendo del
de su pueblo. Mi alma adora a Dios cuando le dio la heredad a cada una de las tribus y lo repartió. Dice la Biblia en el capítulo 24 del libro de Josué que Él los reunió a todos y le dio directrices y agarró el libro de la ley y lo leyó delante del pueblo. Mi alma adora a Dios. Y dice la Biblia que después que murió Josué, después de 110 años y sus restos fueron llevados al monte de Efraín, dice la Biblia que Josué murió, pero dice después en Josué, libro siguiente, que hubo una generación que no conoció a Jehová. Y me llama mucho la atención esto, iglesia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que se emplea aquí cuando dice no conoció es Yadá. O sea, te está hablando de conocer a alguien íntimamente. O sea, no conocieron al Dios del cielo. Pero me llama la atención de que después que muere Josué es que pasan estas cosas. Dice la Biblia, iglesia de Dios, que todos los que murieron con Josué en ese tiempo, todos aquellos que vivían también fueron desterrados con sus padres. Dice la Biblia, fueron enterrados con sus padres. O sea, esto me dice a mí Jesús que los culpables no era esta generación, porque ese hombre llamado José en el capítulo 24 le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes si quieren ir a los Baales, a los ídolos, váyanse, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice la Biblia que el pueblo dijo, sí, nosotros seguiremos a Jehová igual que tú. Yo estudié esto y yo me metí ahí y yo dije, a ver si yo encontraba algo. Pero no, los causantes de todo esto, iglesia de Dios, de que una generación no conociera a Dios, fueran sido estos mismos padres que lo enseñaron a sus hijos. Cuando nosotros los traemos a nuestros días, iglesia de Dios, pasa lo mismo. ¿Cuál es la generación que hoy en día está en peligro? Nuestros hijos. Vean esto, iglesia de Dios. Nosotros como padres tenemos que inculcar a nuestros hijos. Dice la Biblia que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Vea, hermanos amados, que nosotros somos los responsables de que esta generación, todas estas criaturas que están creciendo, sean unos buenos ministros de Dios. Eso es la responsabilidad de cada uno de vosotros. Así nos la dejó Dios. ¿Por qué? Su palabra. La palabra es la que nos hace a nosotros responsables. El mismo Dios no nos instruye a nosotros personalmente, por decirlo así, pero es su palabra, y su palabra es el lobo, es Cristo, hermano. Y nosotros no tenemos excusas delante de Dios de decir que no fuimos instruidos. Ahora, me llama la atención que en esta congregación nosotros somos instruidos, nosotros somos capacitados, nosotros somos enseñados. Bendito Dios del cielo. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Vea esto, iglesia de Dios. Es tremendo esto porque dice la Biblia que esa generación que se levantó no conoció a Jehová y se fueron tras los Baales. Ahí empezó a levantarse Dios por misericordia y por voluntad permisiva jueces. Habían 12 jueces que reinaron en 400 años aproximadamente, iglesia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Dios levantaba un juez, aleluya, y movía su mano poderosa a través de ese juez, que era lo más tremendo, no por causa del pueblo de Israel, sino por el juez. Mi alma adora a Dios. Y vea que cuando mi hermano Carlos, tú que estás ahí, venía la mano de Jehová sobre ese juez y levantaba, aleluya, y echaba, aleluya, a los amalecitas, toda esta gente. Dice la Biblia que nuevamente el pueblo de Israel se iba tras los Baales. Era tremendo el pecado que había en este pueblo. Una cosa increíble, hermano. Ahora, llévenlo a nuestros días, hermanos queridos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, personalmente, cada uno de vosotros? Viene la reprensión, viene la exhortación, vienen todas estas cosas con nuestras vidas, vienen los consejos por parte de Dios, que Dios usa a un hombre, a quien sea que tenga que usar, y viene la reprensión a nuestras vidas, viene el consejo, vienen todas estas cosas, está la palabra de Dios. Y nosotros podemos agarrar el consejo por un momento, pero al otro día estamos escachapados nuevamente. Nos pasa lo mismo que pasó al pueblo de Israel. Me llama la atención que el apóstol Pablo en los Romanos le dijo que las cosas pasadas quedaron para nuestras enseñanzas. Capítulo 15, verso 4, si mal no recuerdo, dice la Biblia. Pablo dejó escrito esto, iglesia de Dios, ¿para qué? Para que las cosas pasadas que fueron en la antigüedad, las cosas que pasaron, aleluya, nosotros las supiéramos. ¿Para qué? Para enseñanza nuestra, para que nosotros no pasáramos por eso que el pueblo de Israel estaba pasando. Ahora, es tremendo porque este versículo tiene un sentido positivo y negativo. Las cosas buenas agárrenlas, pero las malas deséchenlas. Iglesia de Dios, y a su nombre, y a su nombre, Maranatha, Cristo viene, aleluya.
Ve, iglesia de Dios, que la Biblia nos muestra que grandes hombres de Dios tuvieron hijos que no conocieron a Dios, mi hermana Irán, o se apartaron de sus caminos. Vea esto. Grandes hombres de Dios. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros, por ser cristianos evangélicos, porque tenemos la Biblia y nos la sabemos de Génesis hasta Apocalipsis, no puede pasar lo mismo con nosotros. ¿Quién nos asegura eso a nosotros? Cuando está bíblicamente aquí en la Biblia. Quedó registrado, hermano, que grandes hombres de Dios, sus hijos, no conocieron a Dios o se apartaron de él. Podemos ver el caso de ¿quién? Los hijos de Aarón, que quisieron ofrecerle a Dios un fuego extraño. Ahora me llama la atención porque el sacerdote Aarón era un hombre tremendo, iglesia de Dios, y los hijos estaban ahí al lado de este hombre y sabían lo que se tenía que hacer. También vemos los hijos del sacerdote Elí, dice la Biblia que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Vea esto, los hijos del profeta Samuel, grande hombre de Dios, el primer profeta que levantó Dios. Aleluya. Eran jueces, puso a sus hijos sobre Israel como jueces, pero no anduvieron en los caminos de su padre. Se fueron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y también tenemos un gran hombre, Salomón, hijo del rey David. Ahora, lo más tremendo, me llamó la atención más de Salomón. ¿Sabes por qué? Porque Salomón tenía el conocimiento, pero se apartó de los caminos de Dios. Dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente, palabra clave, cumplidamente a Jehová como David su padre. Vea esto, hermanos queridos, mi hermano Jofran, que nosotros, como ministros, como siervos, como sacerdotes, tenemos una responsabilidad grande de instruir a nuestros hijos, Jiménez. Porque esa es la generación, hermano, que va a usar Dios en los últimos tiempos. Y eso es lo que estamos viviendo, iglesia de Dios. A lo mejor nos faltan muchos años, pero tú no sabes si Dios va a usar a estos niños así con una edad de 5, 6, 7 años. Eso es lo que nosotros no sabemos, iglesia de Dios. Y vea que me llama la atención de Salomón. ¿Por qué? Porque cuando te vas a la Biblia, en el libro de Proverbios, Mishle, capítulo 3, ahí empieza Salomón a decir que a su padre le aconsejaba. Hijo mío, escucha la corrección de tu padre, de tu madre. Vea esto. Esto es tremendo, iglesia de Dios. Me llama la atención que Salomón hizo cosas increíbles. Salomón pidió sabiduría a Dios para juzgar al pueblo. Y Dios le dijo, bueno, por cuanto no me pediste oro, plata, no me pediste esto, yo te voy a dar sabiduría, Salomón. Salomón empezó a reinar, pero poco a poco se fue desviando. ¿Por qué? Porque estaba incumpliendo ya algo que había en la ley de Moshe. Mi alma adora a Dios. Cuando nos vamos al libro de Deuteronomio, mi alma adora a Dios, dice la Biblia, iglesia de Dios. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 17. No, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué le pasó a Salomón? Mi pregunta ahí. Vea a Salomón, hermano. Salomón empezó a tomar mujeres y mujeres y mujeres, y su corazón se fue desviando. ¿Se cumplió la palabra de Dios en la vida de este hombre? Sí se cumplió, hermano. Fue tras la avaricia de su corazón, y esas mujeres, Dios sabía que esas mujeres lo iban a desviar del propósito. Por eso es que Dios dejó establecido esto cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. La ley mosaica se llama esto, la ley deuterocanónica. Mi alma adora a Dios. Y vea que cuando Salomón, dice la Biblia que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, ¿no? Sí. Imagínate, 1000 mujeres, mi hermano Edward. Ahora, por causa de este pecado, vino la división del reino. Vea esto, iglesia de Dios. Vino la rebelión de toda esta gente, hermanos queridos. Y desde ahí en adelante empieza el calvario para el pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al mismo David? David, por haber pecado, su casa fue consumida. Unos con otros se violaban, los hermanos se mataban, y eso fue un desastre tremendo. ¿Por qué? ¿Será que esta gente no tenía el conocimiento de Dios? ¿O sería que esta gente se hacían ignorantes? Vea que Pablo le dijo a los corintios, no ignoréis, no seamos ignorantes de las maquinaciones de Satanás.
Y vea que cuando Pablo le dice esto a los corintios, no le está diciendo, ustedes no son ignorantes de estas maquinaciones. Había algo que estaba pasando ahí y Pablo dijo, por cuanto Satanás no nos gane ventaja, nosotros no ignoramos esas maquinaciones. Nosotros conocemos lo que Satanás puede hacer si nosotros no nos ponemos las pilas aquí. Y vea que cuando tú te haces ignorante, cuando ya tienes un conocimiento, el castigo es peor. Porque ya tienes un conocimiento. Y me llama la atención esto, iglesia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que lo ha escuchado de mis oídos, iglesia, que dicen, ay, bueno, por ignorancia, Dios perdona a uno, Dios tiene misericordia de él. Pues déjame decirte, sí, tienes razón, Dios perdona, Dios tiene misericordia, pero le viene una consecuencia. ¿Sabes por qué? Porque ya algo estuvo escrito, había algo escrito, iglesia de Dios. La Biblia dice que Dios al inocente, no da por inocente al culpable. Eso lo dice la Biblia. Y nosotros, lo que cometamos, tiene una consecuencia. ¿Cuántos de nosotros no habremos hecho cosas, iglesia de Dios, cometido cosas bajo una ignorancia, por no tener un conocimiento? Pero después de eso viene una consecuencia, iglesia de Dios. ¿Lo hemos pasado o no lo hemos pasado? Yo sí. Por falta de tener, ¿qué? El conocimiento de Dios. Y esto es increíble, iglesia de Dios. Porque yo, metido ahí, yo meditaba y yo decía, Dios mío, gracias por todo lo que me enseña y por todo lo que tú haces en la congregación. Por eso es que el Dios del cielo con esta obra es como es, exigente. ¿Sabes por qué? Por el nivel de revelación que se nos da aquí en este lugar. Aleluya. Y vean que a veces nosotros eso nos puede retorcer la carne, hermano, porque llevamos trancazos, guamazos, palos trancados todos los días. Palos trancados con nosotros. Pero vea esto, hermano. Es verdad, iglesia de Dios, ríase, gózase. Pero es la verdad. Es la verdad, iglesia de Dios. Por eso es que Dios es así con nosotros. Y es tremendo porque viene la exhortación, viene la corrección, pero a los días siguientes viene más enseñanza. Y viene más enseñanza. Y viene más enseñanza. O sea, mientras Dios más nos da a nosotros, Dios nos hace más responsables. Gloria a Dios. Esto es increíble, iglesia de Dios. Y más palo trancado. ¿Por qué así? Sí, hermano. Esto es tremendo, esto es increíble. Yo me gozaba, iglesia de Dios, en medio de ahí estudiando este tema, hermano. Porque es la verdad, iglesia de Dios. Si nosotros fuéramos gente, hermano, que tomáramos todas estas cosas, mira, hermanos queridos, como dicen los ministros aquí en este lugar, nosotros fuéramos gente, mi hermano, tremenda. Como lo dijo Airán en aquella predicación, hablando de ella, ya fuera maestro. Claro que aquí más de uno de nosotros fuera maestro, iglesia de Dios. Pero a veces, por nosotros mismos, no hacer caso, no ser obedientes, nos quedamos estancados, no avanzamos. Y cuando avanzamos, nos medio elogia y pum, y caemos nuevamente. Aquí no hay que elogiar a nadie. Yo le digo a mi esposa a veces, ella me dice, ¿cómo canté? No, mejor no te digo nada, porque se echa a perder el otro día después. Sí, iglesia de Dios, es así. Es así, hermano. Es que es así, iglesia de Dios. Nosotros tenemos que mantener eso, iglesia de Dios. Si nosotros aprendimos algo, iglesia de Dios, tenemos que poner eso por práctica. Vea que esa es la sabiduría. Hay gente que hablan de sabiduría, gente que hablan de inteligencia, gente que hablan de conocimiento. Pero te voy a decir, el conocimiento que yo obtengo, de algo, eso yo tengo que ponerlo por práctica. Y esa es la sabiduría, iglesia de Dios. Ese es un hombre sabio. Sabiduría quiere decir poner en práctica el conocimiento que tú has obtenido. ¿De qué? De la Biblia. Eso es sabiduría. Gloria a Dios. Eso es sabiduría, hermano. Y vea que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que el principio de toda sabiduría trae temor a nuestra vida. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y esto no está hablando de un temor de tener un miedo hacia Dios. No, hermano, esto habla de serle fiel a Dios, de serle obediente a Dios. Esto habla de eso, iglesia. Ve, iglesia de Dios, que cuando hablamos de la palabra entendimiento, vea esto. El entendimiento es la potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas. Vea esto. Las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. En el contexto bíblico, el entendimiento viene tras la inteligencia, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo.
todo lo cual nos conduce a saber y hacer lo que es correcto. Me llama la atención que el entendimiento viene después del conocimiento. Tú no vas a entender algo sin tener un conocimiento primero. Por eso es que me llama la atención que la Biblia en el libro de Daniel 1:17 dice de esta manera. Vean lo que dice la Biblia. Mi alma adora a Dios, de estos muchachos, de estos jóvenes, aleluya, que levantó Dios. Dice la Biblia, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. ¿Está viendo, mi hermana Wilmary? Que primero viene el conocimiento, primero vienen todas estas cosas y después viene el entendimiento. Vean lo que dice. Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Era un hombre entendido, iglesia de Dios. Ahora, Dios quiere eso para nosotros también. Amén. Que lo que se nos imparte desde aquí, y las cosas que se nos imparten desde aquí, hermanos, se nos imparten de una manera, iglesia de Dios, clara, de una manera en la cual nosotros podamos entender lo más posible. Y las cosas profundas, pues, tienes que meterse, iglesia. Tenemos que meternos y agarrar eso para nosotros. Vea que cuando nos vamos a la Biblia, en el libro de Isaías, me llama la atención que Isaías dice, capítulo 1, verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre. Mi pueblo no tiene conocimiento, no tiene entendimiento mi pueblo, mi alma adora a Dios. Vea cómo Dios, hermano, le estaba diciendo al pueblo de Israel. No tenían conocimiento, eran hijos ignorantes, aleluya. Vea que en el versículo 13, en el capítulo 5, versículo 13 dice la Biblia, vea, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esto es increíble por falta de conocimiento, mi hermano Yosmal, por la ignorancia. Vea el peligro de ser ignorante. Vea lo que es peligroso esto, iglesia de Dios. Nosotros tenemos que tener en nosotros sed, hambre, hermano, de conocer la palabra de Dios, de saber quién es ese Dios, iglesia. Nosotros tenemos que ponernos las pilas en esto. Porque no es lo mismo, iglesia de Dios, saber de Él que conocerlo a Él. No es lo mismo, hermano. Yo puedo hablar de Dios, cualquiera puede hablar de Dios. Pero ¿lo conocerá? ¿Conocerá a ese que predica? Porque muchos se paran aquí. Pero ¿conocerán realmente al Dios que predica, mi hermano Josman? Porque el pueblo de Israel no conocía a Dios. El pueblo de Israel no tuvo entendimiento. Ahora, ¿la iglesia de Dios tiene entendimiento de estas cosas? ¿La iglesia de Dios tiene conocimiento de quién es el Dios, mi hermana Rocío? Cuando se pare alguien con un entendimiento claro y preciso de la palabra de Dios, de quién es ese Dios, y empiezan a jugar de allá para acá, que no, eso no es Dios. ¿Conocerán a Dios? No lo conocen. Eso nos da a entender a nosotros que la iglesia no conoce a Dios. No lo conoce, hermanos queridos. Y estamos viviendo los últimos tiempos, Wilfredo, y nosotros tenemos que empaparnos de esto. ¿Sabes por qué? Porque en los últimos tiempos, mis hermanos amados, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Vea que Jesús de Nazaret, el mismo Jesús dijo, profetizando que Israel no iba a quedar piedra sobre piedra, dijo que no habían conocido el tiempo de su visitación. Llorando con lágrimas en sus ojos, decía el Mesías, no conocieron el tiempo de su visitación. Por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, están pasando lo que están pasando. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Vea esto. De eso, si tú no recibes a alguien, ¿por qué? Porque no lo conocieron, hermano. No conocieron al Mesías. No conocieron el tiempo de su visitación. Y vea lo que está pasando a ese pueblo. Y vea lo que nosotros como iglesia en contraste podemos pasar por no conocer a Dios, por no conocer la palabra de Dios, por hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso es que todo ser humano y toda persona, hermano, que cometan algo e infracten la ley, así no sean cristianos o no sean, tienen que pasar una consecuencia, porque es una ley que está establecida desde la eternidad. Y eso tiene que ponernos a nosotros, mi hermano Rodney, a pensar y a meditar y meternos aquí. Y eso nos va a traer, ¿qué? Sabiduría. Poder manejarnos, hermano, bajo un entendimiento, bajo una sabiduría, iglesia de Dios. Me llama la atención, mi hermana Will, me llama la atención mucho que
Vea cómo Dios le dice al pueblo de Israel. El buey conoce. Vea lo que le está comparando. El buey conoce a su dueño. Vea esto, hermanos queridos. Y el asno el pesebre. Pero mi pueblo, vea, Israel no entiende. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento de mí. No tiene. Por eso es que pasan lo que pasan. Por eso es que van rumbo al cautiverio. Y vea esto que me llama la atención, iglesia de Dios, que cuando hay una ley, cuando hay algo, un precepto, un mandamiento, iglesia de Dios, que está establecido como ley en el mundo, en el universo, en el caso de la ley de Moisés para el pueblo de Israel, porque la ley de Moisés en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se supieran conducir bajo todas las naciones que estaban alrededor de ellos. Dios le dijo, esta es la ley que ustedes van a tener. Vea esto, esta es la ley que ustedes van a tener y ustedes se van a conducir bajo estas leyes. ¿Para qué? Para que las demás naciones vean quién es el Dios que ustedes les sirven. Pero me llama la atención, iglesia de Dios, que Dios cuando Moisés, este hombre, este profeta de Dios, culminaba de escribir la ley en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 31, dice que él terminó la ley y se lo dio a los levitas, porque eran los encargados de llevar el arca del pacto. Y le dijo que pusieran las leyes al lado del arca del pacto. ¿Para qué? Para que las leyes siempre fueran al lado del arca del pacto y eso fuera un testimonio en contra de ellos. Y le dijo, ponlas ahí, porque yo sé que ustedes son rebeldes, le dijo Moisés. Yo sé que ustedes son una nación rebelde, porque cuando yo me muera, yo sé que ustedes se van a ir tras los ídolos. Y eso que estaba ahí puesto iba en contra de ellos. Ahora, me llama la atención que la Biblia dice que ¿quién juzga el mundo? La palabra de Dios. Vea esto, Jiménez. Son cosas del Antiguo Testamento y cosas del Nuevo Testamento. Y hay gente que dicen que hubieron cosas que quedaron abolidas, que ya no están prescritas, que están abolidas y eso ya no vale. Hermanos queridos, ¿hasta qué punto pueden valer todas estas cosas del Antiguo Testamento en nuestras vidas todavía? ¿Dónde están los 10 mandamientos? ¿Dónde quedaron registrados, hermano? Vea esto, iglesia de Dios. Me llama la atención, mi hermano Jesús, que la ley de Moisés, vea esto, la ley de Moisés, cuando tú lees esto, hermano, dice en el capítulo 31, ve lo que dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevan el arca del pacto de Jehová diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí, aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo muera? Esa ley tenía que estar ahí. Y me llama la atención que cuando tú vas al capítulo 17, nuevamente dice la Biblia en el versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Quién? El rey que se levantara. Para sí mismo una copia de esa ley, escuche bien, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Vea esto. Esta copia de este libro tenía que tener el rey personalmente. ¿Para qué? Para que él todos los días comiera y leyera de eso. Para que eso no saliera de su mente ni de su corazón. Así como la Biblia en estos tiempos, en nuestros días. Mi alma adora a Dios. Por eso es que nosotros a veces andamos como andamos. Medio choreto, medio, mi hermano, escachapado. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia un día y pasa una semana y la volvemos a leer. Y luego la leemos y pasa un mes y así estamos. Por eso es que nosotros, nuestras vidas están como están. Vea, por esto mismo, iglesia de Dios. Y vea que me llama la atención mi hermana Jenny. Me llamó mucho la atención que la Biblia hace mención de 4 veces nada más de la lectura de esta ley. En el tiempo de Josué, en el tiempo de Josafat, el rey Josafat, el tiempo de Josías, cuando mandó al sacerdote Hilcías para renovar el templo que le encontró y se la dio al sacerdote Safán, y nuevamente cuando el tiempo de Esdras, cuando el regreso de los cautivos. 4 veces hace mención la Biblia de que se leyó esta ley.
Y esta ley tenía que leerse con todo el pueblo, iglesia de Dios, una vez cada 7 años, en el primero del mes séptimo, o sea, Tirri. Ahora, esto no quiere decir de nosotros que porque 4 veces la menciona nada más la Biblia, no fue que nadie la leyó. Pero cuando la Biblia se menciona que fueron 4 veces nada más, esto me habla a mí que fue inusualmente y no típica. Vea esto. O sea, que no era costumbre leer esto. Y fue un mandato que dio. Ahora, póngase a meditar usted, iglesia de Dios, si esto se fuera cumplido, si esto se fuera cumplido a cabalidad. Sí, Señor. Sí, mi hermano. La fueron dejando poco a poco. Cuando usted estudie la cronología, mi hermano, de los jueces en adelante, usted va a ver el declive moral, la prostitución terrible que pasó el pueblo de Israel por esto. Y vea que la cronología de los tiempos desde Josué hasta Josafat fueron más de 500 años, mi hermano Jesús. Del tiempo de Josafat a Josías fueron 250 y pico de años, casi 300 años. Y del tiempo de Josías al tiempo de Esdras fueron casi 500 años. Es la cronología del tiempo de la lectura de estas leyes. Imagínense nosotros, vamos a suponer que fue así. Mi hermano querido. Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros nos comportamos como nos comportamos? Vea cómo se siente Dios, iglesia. Usted se puede meter un momentico allí. ¿Cómo se puede sentir Dios cuando nosotros dejamos esto? Cuando nosotros dejamos de orar. Cuando nosotros dejamos de hablar de sus palabras. Cuando nosotros dejamos de buscar su presencia. Sí, Señor, eso es pecado. Eso es pecado, iglesia de Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú no cumples con todas estas cosas, es pecado. Y me llama la atención, iglesia de Dios, que ellos pasaron lo que pasaron por esta misma circunstancia. Porque dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28, ahí le dejó prescrito el Dios del cielo, que si ustedes escucharen atentamente la voz de Jehová, las palabras de Jehová, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen aquello, vendrán estas bendiciones. Pero dice la Biblia después que si ustedes no hacen todas esas cosas, vendrán estas calamidades. Y es tremendo, iglesia de Dios, porque nosotros... esto se cumple en nuestra vida. Esto se cumple en nuestra vida. Por eso decía, ¿hasta qué punto se cumple esto en nosotros? ¿Será que está abolido? Como dicen muchos por ahí que el Antiguo Testamento no vale ya. Si el Nuevo Testamento se complementa del Antiguo Testamento. Las mayores de las profecías de Jesús están en el libro de Isaías, hermano. El libro de Isaías es llamado el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque está ramificado con los evangelios. Con todas las cosas que tenía que pasar el Señor. Los últimos tiempos. Y vean que si nosotros le quitamos, iglesia de Dios, leí algo hermoso y me encantó eso. Que decía un hombre, iglesia de Dios, poniendo de ejemplo a la Biblia. Él abría la Biblia así en dos por la mitad. Y él decía, imagínense que esta es una paloma. Si usted le quita un ala, ¿qué pasa? No vuela. Así es la Biblia, mi hermano Wilfredo. Si usted sin el Antiguo Testamento, usted no comprenderá el Nuevo. Está mutilado. Sí. Mutilaron, hermano, la Biblia. Mutilaron la Biblia, iglesia de Dios. Y vea que esto es impresionante. Esto es tremendo, mi hermano Edward, cuando yo me metí a ello, Dios mío. Por eso es que este rey llamado Josías, mi hermano Jesús, mi hermana Ana. Mi hermana Ana, este rey Josías, cuando el escriba Safán se le paró allí y le dijo, y el sacerdote Hilcías me acaba de dar un libro, y empezó a leer el libro, mis hermanos queridos. Por eso la reacción de Josías fue tremenda. Rasgó su vestido, pero más allá de rasgar el vestido, dijo, hemos pecado con Dios. Este hombre fue tan tremendo la impresión que había y la convicción de pecado, porque te voy a decir algo, cuando hay algo en tu vida que tú sabes que está mal y viene la palabra te va a convencer a ti de pecado, mi alma adora a Dios. Y eso fue lo que pasó con la ley. Cuando este hombre le empezó a leer la ley al rey Josías, eso fue lo que ocurrió en este rey. Había una convicción de que el pueblo de Israel estaba mal delante de Dios. Gloria a Dios. Y esta cuestión que sentía este hombre, dijo, bueno, vayan y pregunten, vayan a consultar a la profetisa allá de mí y del pueblo.
por la impresión que tenía este hombre. Este hombre estaba desesperado, el rey Josías. Y vea que desde ahí en adelante vinieron una reforma. Mi alma adora a Dios. Y fue el único rey que dice la Biblia que empezó a quitar los lugares altos. ¿Por qué? Porque comprendió verdaderamente la ley. Comprendió verdaderamente que había un Dios que peleaba por ellos. Que había un Dios que era celoso con ellos. Esto es tremendo, mi hermano Jofran. Esto es impresionante, iglesia de Dios. Y vea que cuando el pueblo de Israel estaba pasando lo que estaba pasando, mi hermano. Cuando estaba pasando lo que estaba pasando en este tiempo del profeta Oseas, iglesia de Dios, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación tremenda. Vea que cuando nosotros nos vamos al versículo 6, había una cosa que ellos pedían, pero el Dios del cielo le pedía otra. Dios le decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Sus sacrificios los aborrezco. Sus sacrificios me dan náusea. Sus sacrificios me dan todo tipo de cosas. Quiero es conocimiento. Quiero misericordia. Eso es lo que quiero. Y vea que esto nos enseña también algo. Nos enseña a nosotros hoy en día como iglesia de Dios que a veces nosotros, mi hermano Eda, preferimos a veces ofrecerle sacrificio a Dios en el sentido de ¿qué? De ayuno, de oración, de lectura de palabras, pero somos desobedientes. Vea esto. Y me llama la atención que hubo un hombre que se le mandó a hacer algo y no lo hizo. Y por no haberlo hecho, por haber hecho algo que no le mandaron a hacer, fue desechado. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Dice Dios que Él prefiere 1000 veces obediencia que sacrificio. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios. Ahí como el show. Es tremendo, hermano. Esto es tremendo, iglesia de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, iglesia. Mira, yo me sentía, y yo decía, Dios mío, ¿qué responsabilidad me estás dando tú a mí ahora? Por comprender todo esto. Y por todo lo que se nos ha dado aquí, hermano. No simplemente por esto. Por eso es que muchos de nosotros estamos como estamos. Estamos como andamos. Por causa de esto, iglesia de Dios. Porque no hemos querido comprender, no hemos querido pagar un precio por todas estas cosas. Vea que la Biblia dice, mi hermano Josman, y me gusta este versículo, me encanta. Jeremías dijo, vea lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 8. Capítulo 4, verso 22. Vea lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Vea esto, iglesia de Dios. Y en el capítulo 2, verso 8 le dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Vea esto. Los que tenían la ley no me conocieron. ¿Cuántos de nosotros cargamos la Biblia encima? Para arriba y para abajo. ¿Conoceremos a Dios? ¿Conoceremos al autor de este libro? ¿Lo conoceremos, iglesia de Dios? Que lo cargamos para arriba y para abajo. Y muchos de ellos creo que duermen con la Biblia o la almohada. ¿Será que lo conoceremos? Vea cómo le dijo Dios al pueblo, hermano. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Esto es impresionante, iglesia de Dios. Me llama la atención que la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la Biblia, mi hermano José, los sabios se alaban en su sabiduría. Vean esto. Los valientes en su valentía. Los ricos en su riqueza. Vean esto, iglesia de Dios. Mas alabes en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme. Gloria que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia y juicio. Ahora, ¿usted sabe por qué Jehová le estaba diciendo esto al pueblo de Israel? Porque habían este tipo de gente, hermano. Habían sabios, habían valientes, habían ricos, había todo este tipo de gente. Y vean lo que le dijo Dios. Ustedes a veces piden misericordia, pero cuando ustedes piden misericordia, no me manifiestan en juicio. O sea, que no me conocen. Y esto forma parte de conocer las facetas de nuestro Dios. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que es misericordioso. Es un Dios que obra justicia y es un Dios que obra juicio. Es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros tenemos que conocer a este Dios, hermano. Tenemos que conocer que Dios es todopoderoso, Shaddai, Pantocrato. Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Nosotros tenemos que conocer a este Dios. Cuando usted conoce a este Dios, usted podrá
mi hermano querido, caminar como caminaron estos hombres. Abraham, Enoc, Noé, ahí, juntico a Dios, hermano. Vea a Josué, hermano. Vea a este hombre, Josué y Caleb. Vea lo que hicieron estos hombres. Fue increíble lo que hicieron estos hombres, hermano. Vea la caída de los muros de Jericó. Esta gente conocían a Dios, hermano. Estos sí conocían a Dios. Y vea que la Biblia dice que todo el tiempo de Josué, todo fue bendición. Maldad fue que este hombre muriera. Todo se vino abajo. Entró otra época nueva para el pueblo de Israel. Vea que Oseas 6:6 dice eso, hermano. No quiero sacrificio. Sean misericordiosos. Tengan conocimiento de mí. Porque no hay conocimiento en la tierra. Vea esto, iglesia de Dios. Y me gusta esto porque cuando nos vamos al Nuevo Testamento, iglesia, vea lo que le dijo Pablo, hermano. Pablo era un hombre tremendo, iglesia de Dios. Y Pablo oraba. Pablo decía que en las oraciones él le pedía a Dios que le diera espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento, de conocimiento a la iglesia. ¿Para qué? Para que comprendieran lo que Dios quería hacer con la iglesia. Y vea que por cuanto Pablo había comprendido la magnitud de todas estas revelaciones, él se manifestó en todas estas iglesias, hermano. En todas estas cartas Pablo manifestaba esto. Vea lo que dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Vea esto. La palabra conocimiento en el Nuevo Testamento es prognosis, que quiere decir conocimiento de Dios. Vea esto, hermano querido. Cuando nos vamos al libro de Filipenses 1:9, dice la Biblia: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vea esto. Esto me gusta, hermano. Vea lo que dice la Biblia en Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Más conocimiento de Dios para nuestra vida. Esto es tremendo. Colosenses 3:10, vea lo que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vea esto. Primera de Timoteo 2:4, vea lo que dice. Aleluya. Dice la Biblia: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ve esto, mi hermano Jesús. Segunda de Pedro 1:5, ve lo que dice. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gloria. Sin el amor, todas las demás no son posibles. Todo forma parte de tener un conocimiento de parte de Dios. Esto es tremendo, iglesia de Dios. Vea que, y me encanta otro versículo que está allí mismo en este mismo libro de Pedro, que es el capítulo 3, verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea esto. Antes bien, creced en la gracia de ¿quién? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué nos está diciendo Pedro ahí? Sean como el Señor. Seamos como el Señor, iglesia de Dios. Vea que conocer al Señor, iglesia, y saber del Señor no son lo mismo. No es lo mismo, iglesia de Dios. Cualquiera de las personas allá afuera pueden hablar de Dios. Creen en Dios. Pero no, la diferencia de nosotros como iglesia, la que debería ser, es que nosotros conocemos a Dios y nosotros le creemos a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo, hermano. Cualquiera puede decir: yo creo en Dios. Sabe que hubo un Dios que creó los cielos y la tierra, pero hasta ahí. Pero creerle a Dios, bueno, esto es tremendo, iglesia de Dios. Vea esto, iglesia de Dios. Me encanta lo que dice la primera epístola del apóstol Juan. Vea lo que dice primera de Juan. Aleluya. Capítulo 2, verso 4. Dice: el que dice yo le conozco. Vea esto, iglesia de Dios. Yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Vea esto. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. Vea esto, y el 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aplauda a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Esto es tremendo, iglesia de Dios. Esto me encantó de verdad. Y vea que en el Nuevo Testamento las palabras ginosco, epiginosko, son las que más se utilizan para comunicar las ideas de conocer, reconocer, saber, entender y entender. Y prognosis, la idea de conocimiento de Dios. Son las palabras que se emplean del griego en el Nuevo Testamento para darnos a entender a nosotros que el énfasis, iglesia de Dios, es que no seamos ignorantes, es que no perezcamos por ignorantes, que nosotros no pasemos situaciones por causa de la ignorancia, iglesia de Dios, cuando ya tenemos un conocimiento. Esto es tremendo porque el apóstol Pedro dijo que es mejor que no hubieras conocido el camino de la justicia que haberlo conocido y haberte apartado de él, porque es peor, iglesia de Dios. Y termina diciendo, porque el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse allá en el cielo. O sea, ve la comparación que hace Pedro. O sea, que cuando nosotros cometemos todas estas cosas, nosotros nos volvemos esto. Nos volvemos como los perros, a comerse el vómito. Hermano, esto es increíble. Esto es impresionante, iglesia de Dios. Pues hermano, esto fue lo que me dio Dios. Este fue el mensaje. Gloria. Y lo he dado. Fin del discurso. Aleluya. Gloria a Dios.